¿Qué pasaría si te dijera que estás a un video de lograr el sueño que tienes con tu canal de YouTube? Que no importa si estás en Estados Unidos, en México, en Colombia, en España, en Alemania y donde sea, tú vas a poder hacer realidad el sueño de tener un canal monetizado, de tener un canal que te esté generando ingresos, dinero y todo lo que tú quieres. Ese sueño alrededor de YouTube. Es fácil a veces decirlo, pero a veces conseguirlo no es igual de fácil. Alrededor del tiempo en que yo llevo trabajando con esta plataforma, me he dado cuenta que YouTube tiene muchas maneras en las que nos promueve nuestros videos, en las que nos ayuda y utiliza diferentes algoritmos para poder promover los canales, para que tú hagas el sueño de poder tener una credencial como estas que te llegue, porque esta es la carta que te llega cuando monetizas un canal. Para que te pueda llegar, tú necesitas tener 1000 suscriptores y haber completado 4000 horas con ese canal en el que estás trabajando. Conseguirlo no es difícil, pero sí requiere de estrategia, de persistencia, de constancia, de amor por lo que haces, de pasión y sobre todo de no ser personas que queremos las cosas inmediatamente. Llevo trabajando hace ya mucho tiempo con YouTube y no solo con YouTube, sino con las diferentes plataformas. Y me he dado cuenta que YouTube, de todas las plataformas, es la plataforma más increíble para poder crear contenido. Porque YouTube te permite a ti, a lo largo del tiempo, seguir generando o empezar a generar con videos que ya tú dabas por muertos, con cosas que tú ya considerabas que no estaban. Mejor dicho, que tú subes videos de hace un año, 8 meses y se te hagan virales después de pasado un tiempo. Pero a veces nos preguntamos, ¿y por qué sucede esto? ¿Por qué YouTube trabaja de esta manera? Y por eso es que nosotros como creadores debemos de ser estratégicos en el momento en que subimos nuestros videos. Están los videos que les he hablado, que son esos videos que permanecen en el tiempo, y están esos videos que son los videos que funcionan como tipo tendencia. Si yo hablo de videos tipo tendencias, cuando hablo de cosas que están pasando en este momento, pero que en un futuro posiblemente ya no estén pasando. Y están también estos videos que son videos que funcionan a lo largo del tiempo, porque por el nombre del video, estos se van a encontrar en un futuro. Como les puedo decir, cómo hacer videos en YouTube, cómo crear un canal en YouTube, cómo aumentar los suscriptores, cómo poder utilizar YouTube, cómo se monetiza YouTube, cómo se hace el arroz, cómo se hace una manualidad, cómo se trabaja en cubetas de huevos, y manualidades para cubetas de huevos, blogs visitando a Ibiza, Australia, bueno, todo esto. Estos temas permanecen siempre. Entonces, cuando tú creas este tipo de contenido, tú estás creando contenido para que se haga viral en un futuro. No todos se van a hacer virales, por supuesto, porque entonces todos los canales de YouTube serían grandes y todos los creadores serían millonarios, pero sí te da la posibilidad de que muchos de esos videos que ya subiste y que consideras que se murieron vayan a crecer, vayan a prosperar, vayan a aumentarte vistas, vayan a traerte muchos suscriptores. Entonces, ¿por qué le puse a este video este nombre? Estás a un video. Porque todos estamos a un video de lograr eso que queremos. Si tú paras hoy, tú que me estás escuchando, creador de contenido, porque yo voy y yo me dirijo a todos los creadores de contenido que están iniciando en YouTube o que están todavía muy nuevos, que están todavía muy novatos en la plataforma. Tú que estás empezando, que tienes un canal relativamente nuevo, porque tienes un canal que no ha pasado del año o que tiene 2 años pero no le subes casi contenido. Y si tú estás a un video de lograr la viralidad, de conseguir la monetización, de que te llegue la credencial para que puedas empezar a monetizar, de poder empezar a vender los cursos que tanto has querido, las mentorías, de poder empezar a vender tus productos digitales de marketing. Y si estás a un video de hacerlo, pero tú, por tu inconsistencia, por tu frustración, por tu falta de control, no estás continuando en la creación, sino que más bien estás abandonando. Entonces, imagínate si tú terminas tu proceso, pero no sabes qué hubiese podido pasar. Yo entiendo que una persona abandone cuando ya realmente lo hizo todo y dice, definitivamente llevo muchísimo, muchísimo tiempo en esto, inversión de tiempo, de dinero, de todo, y no me funcionó y que quiera abandonar y quiere ir a buscar otro proyecto, está perfecto. Pero con una persona que tiene un canal nuevo relativamente, que no lo ha hecho todo, que no sube contenido constante, que no sube 3 videos a la semana, que no está respondiéndole a su comunidad, que no crea buenas miniaturas, que no hace buen contenido, que no graba bien, que no, digamos que
no está utilizando las herramientas de manera correcta, no tiene bien configurado un canal, que no tiene mucho conocimiento en herramientas digitales y se está frustrando porque el contenido no funciona y se está frustrando porque su canal no sale adelante. Entonces, cuando miramos desde la perspectiva en la que te la estoy mostrando, miramos el caso tuyo en especial, y lo digo porque me han salido muchas personas en mis mentorías, las que están averiguando, no mis alumnos, porque mis alumnos ya están muy conscientes de todo, muy preparados, se están formando para cada vez ser mejores, pero digo de personas que han llegado y que, bueno, no han tomado la mentoría o personas que me comentan en el canal y que me dicen, garantíceme que dentro de su mentoría yo en un mes soy viral, en 2 meses soy viral, en 3 meses soy viral, en 3 meses monetizo. No, las cosas no funcionan de esta manera. Yo pongo de mí y tú pones de ti. YouTube pone de él y tú le pones a YouTube. YouTube te da posibilidades, te dice lo que tienes que hacer, te dice me gustan las buenas miniaturas, me gusta el buen contenido, me gusta que utilices ganchos al inicio de un video, me gusta que hagas buen storytelling, me gusta que tú tengas bien configurado un canal, me gusta que tú sepas manejar las herramientas de edición. Trabaja con todo ello, súbeme contenido, yo miro tu banco de videos y después de mirar y revisar y analizar tu banco de videos, de darme cuenta que eres un creador constante, que no eres perezoso, que no me subes solo un video esta semana y vuelves y me subes uno a las 2 semanas, o me subes solo 4 videos en el mes, videos corticos, videos que no son tan buenos. Entonces YouTube te dice, yo te doy todo, pero tú no me estás dando, tú no te estás esforzando. Toda cosa que tú quieres lograr en la vida requiere un esfuerzo y yo creo que eso lo sabemos todos, para todo, para una relación, para una vida con Dios, para un buen cuerpo, como les decía anteriormente. Debemos de ser disciplinados, por supuesto, para poder aprender una habilidad. Entonces, cuando tú ves cosas como estas, ves personas como estas que definitivamente quieren los resultados inmediatos, quieren las cosas ya, pues te vas a dar cuenta que las cosas no funcionan. Pero con este video, ¿qué mensaje quiero dar? Y creo que es el último video que les haré en temas motivacionales, bueno, pues por un tiempo, porque traigo nuevos videos enseñándoles truquitos, herramientas y todo. Y está un poquito lejos del canal, porque estaba mucho con mis estudiantes, estaba mucho pues formándolos, ayudándolos, compartiéndoles mi conocimiento, pero voy a estar mucho más frecuente subiendo videos ya tutoriales, como lo que siempre hemos venido haciendo, porque me encanta la motivación y es uno, el desarrollo personal es uno de los nichos favoritos para mí. Tengo incluso un canal de inteligencia artificial de ello, porque me encanta que primero trabajemos en esto y luego trabajemos en nuestro computador. Tú no puedes creer que vas a conseguir resultados cuando tienes una mentalidad corta, cuando tú tienes poca ambición, aunque no debería ser la palabra, pero cuando tienes pocas expectativas. Yo entiendo que nos frustremos, miren, es algo que nos pasa a todos. A mí me ha pasado, a mí me pasó en algún momento, y no solo en este proyecto, sino en muchos proyectos, y me sentí frustrada, abatida, triste, pero ¿saben qué identifiqué? ¿Saben cuándo yo cambié esa mentalidad? El día en que me di cuenta que tenía una mentalidad pobre, el día en que me di cuenta que yo a veces decía, y de verdad soy muy honesta y me abro en eso a ustedes, yo decía, no sé, o sea, no es tan probable que me pasen cosas buenas. ¿Por qué me tendría que pasar a mí? Porque yo tendría que ser una de las personas a las que le va bien haciendo esto. Y como les digo, no solo en lo que estoy haciendo, sino en muchas cosas. Pero luego yo me empecé a analizar y dije, todo lo tengo aquí. Si yo no cambio esto, no van a cambiar mis resultados, no van a cambiar mis números, no voy a traer mejores cosas a mi vida, las bendiciones se van a retener. Entonces, cuando trabajas en tu mentalidad y en que empiezas a quitar esos techos y esas barreras mentales que tú tienes, de que no puedes, de que el video no tiene más vistas, de que es que yo me encuentro haciendo esto, que yo no tengo tiempo para crear. Mira, cuando nosotros tenemos un sueño, cuando nosotros queremos lograr algo, cuando algo nos apasiona o cuando algo nos mueve realmente, como yo tengo tantos de mis alumnos en las mentorías que los mueven, su principal motor son sus hijitos, poder compartir más tiempo, mujeres que quieren compartir más tiempo con sus hijitos, personas que vienen en otros países que están buscando una libertad financiera para tener más tiempo para ellos, para sus cosas, para su vida. Entonces me parece increíble. Una última alumna que se inscribió a la mentoría es una niña de 18 años que no llegó por ser niña de 18 años, sino que su mamá, una mujer que ve el futuro de la tecnología
inscribió a su niña, a su hija que acaba de salir del colegio en la mentoría porque ella quiere que esta chica aprenda la habilidad de la inteligencia artificial, la habilidad de poder ganar dinero en los negocios digitales. Pero aunque todos podamos lograr esto, y aunque tú puedas lograr esto, aunque tú puedas lograr este sueño, aunque realmente no es que sea difícil, requiere mucho que pongas de parte tuya, requiere mucho que seas un creador constante. Eso es lo que YouTube más premia, aparte de miniaturas, de títulos, de descripciones y de todo lo que tú quieras. YouTube lo que más te va a premiar a ti es cuánto contenido estás subiendo. Y como he dicho, no es ser esclavo de la plataforma. Nosotros no nos podemos convertir en unos esclavos y entonces si yo no le doy, él no me da. No. Debemos de ser estratégicos, inteligentes para poder crear contenido, no saturarnos, no aburrirnos, porque yo también encuentro personas que me dicen, ya estoy creando 5 videos semanales, pero estoy explotada, explotado, yo ya no puedo más, yo ya no puedo continuar, entonces que empiezan a bajarle al ritmo y ahí es donde empiezan a bajar las vistas. En cambio, si tú le manejas un número de videos constantes ya, que tú digas son 6 en el mes, pero que no falles con esos 6 videos, la viralidad va a llegar, a cualquier momento va a llegar. Entonces, por favor, a lo que más los invito es que sean constantes, es que no sean débiles, es que sean fuertes, se esfuercen, es que no crean que al video 10, al video 20, al video 30, ya tiene que su canal ser demasiado grande, ya su canal tiene que tener muchísimos suscriptores, muchísimas vistas. No, el proceso de todos los canales es diferente. Sí hay que mejorar errores, sí hay que cambiar cosas, sí hay que configurar bien un canal, sí hay que crear buenas miniaturas, sí tenemos que aprender a contar historias, sí tenemos que ser claro en el lenguaje que utilizamos en el video. No podemos estar hablando con nuestras palabras. Una cosa es poner nuestra esencia, nuestro carisma y lo que somos nosotros, pero otra muy diferente es utilizar palabras raras, extrañas, que no se conocen en todos los países. Recuerden que con un canal de YouTube ustedes llegan a todas partes del mundo donde se hable su idioma, si es hispano en este caso, pues ustedes van a llegar a todo el idioma hispano. Entonces ustedes tienen que pensar en general, no se anichen tanto, sino que piensen más en general, en una audiencia en general, y hablo sobre todo es para el tema de expresarse, ¿no? Porque recuerden que si estamos trabajando un nicho, pues no nos debemos de salir demasiado del nicho ni agrandarnos muchísimo. Yo esto me refiero más es al tipo de audiencia al que ustedes van a llegar, sean claros con su lenguaje, utilicen palabras claras dentro de los títulos, utilicen palabras claras dentro de las miniaturas. Se está utilizando en este momento mucho el tema del minimalismo en las miniaturas, está convirtiéndose en tendencia, en viral el minimalismo. El minimalismo significa no la saturación, no la saturación en colores, no la saturación en elementos dentro de la miniatura, mucho más sobrias, mucho más claras, con un personaje principal. Entonces, ustedes pueden lograrlo conforme ustedes pongan de su parte, dediquen tiempo al estudio, que todo lo que ustedes ven en este video, porque yo sé que no solo me ven a mí, yo sé que ven muchísimos más creadores, que todo lo que ustedes escuchen, ustedes lo puedan poner en práctica. No se llenen de información, mire, eso es una, ¿cómo es que lo vi que vi en internet? Decía una infointoxicación, una intoxicación de información, y yo veo gente que consume y consume y consume y consume y me dicen, no, es que yo vi en este, yo vi en el otro, yo vi en el otro. Bueno, ¿y tú qué has hecho en el canal? Porque viste mucho, pero yo no veo que lo hayas aplicado en tu canal. Y lo aplicaste una vez, está siendo constante. En YouTube es prueba error, en la vida es prueba error. Tú pones a prueba, si funciona, lo replicas, porque todo lo que funciona lo replicas y lo replicas y lo replicas y lo replicas. Y si no funciona, pues lo sacas, lo cambias, lo mejoras, te inspiras, utilizas otros creadores para que te ayuden a inspirarte. No te vas a copiar de otras personas, pero sí vas a empezar a darte un aire nuevo en creatividad. A veces tenemos muchos bloqueos creativos, a mí a veces me pasa. No sé qué crear, no sé qué hacer, no sé cómo nada, teniendo el conocimiento a veces técnico y me quedo bloqueada. Porque a veces tenemos bloqueos de creatividad por nuestro estado emocional, por que tenemos muchas cosas en la cabeza. Bueno, esos son, hay muchas situaciones que pueden llevar a un creador a que no esté dispuesto un día a grabar, a que hoy no quiera grabar. Y es más, si tú de pronto sientes que es emocionalmente que no puedes grabar porque es algo que tienes problemas, tienes situaciones difíciles, más bien no grabes y más bien respira, tranquilízate y cuando estés un poco mejor puedas grabar. Bueno,
Yo la verdad estoy muy feliz con todas las personas que han entrado a mi membresía, a mi mentoría, todos mis alumnos. Tenemos alumnos de Estados Unidos, tengo muchos, muchos alumnos de Estados Unidos. Qué grato, muchos latinos, por supuesto, de México, de Argentina, de España, de Honduras, bueno, de mi país, Colombia. Entonces estoy muy, muy agradecida. Estamos en un proceso de que todos estos chicos, todos estos nuevos alumnos estén mejorando sus canales, estén aprendiendo, estén conociendo todo lo que tiene que ver con la edición, hacer buenas miniaturas, configurar un canal de la manera correcta, cambiar su imagen y su perspectiva dentro de YouTube, aprender a hacer un negocio dentro de YouTube. Así que si tú estás interesado también en conocer cómo funciona mi mentoría, cómo puedo ayudarte, me quedan muy poquitos cupos porque recuerden que es una mentoría uno a uno. Yo me reúno con cada uno de ustedes y tenemos una reunión donde vamos a empezar a hablar de qué quieres, de cómo manejamos tu canal, de qué te está pasando, de qué te está fallando, de cómo todo lo podemos mejorar y por supuesto aprender todo el tema técnico para que puedas tener buen contenido. Así que me quedan muy poquitos cupos. Si estás interesado, nos vamos a la parte de abajo. Ahí vas a encontrar en mi comentario fijado mi Instagram donde vamos a poder hablar. Este video, la verdad, es un video cortico, bueno, no sé la verdad cuánto tiempo se me fue, pero mi intención es decirles, ustedes están a un video, pueden estar a un video de lograr lo que sueñan, pero si hoy abandonan y si se van, pues entonces ese proceso va a ser perdido. Eso es como cuando tú cometes un error y ya la vida, Dios te da una lección y tú después vas y cometes ese error intencionalmente. Tú sabes lo que te espera, porque ya tú recibiste una lección a partir de eso. Y si no aprendiste la lección, pues vas a tener que equivocarte muchas veces en lo mismo hasta que o pase algo más grave o hasta que realmente tú entiendas. Entonces, si estás a un video y si tu próximo video fuera ese video que te va a llevar y te va a catapultar hasta donde tú quieres, entonces yo creo que mi consejo sería, deja de perder el tiempo, deja de flojear de pronto, deja de frustrarte y trabaja esforzado y valiente. Recuérdate que la Biblia lo dice, esfuérzate y sé valiente en todo lo que hagas, porque yo estaré contigo siempre. Pongan todos sus proyectos de la mano de Dios, que yo sé que les va a dar mucha gracia y les va a ayudar con sabiduría e inteligencia para que ustedes puedan sacar adelante todo lo que sueñan. No olviden suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Recuerden, venimos con muchos videos de tips para que sigan creciendo sus canales, herramientas y todo lo que necesitan. Cuídense, Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video.